Actualización. Cheque de estímulo de $1,200. Fecha de pagos, nuevos montos y qué estados estarán enviando nuevos alivios económicos. El día de hoy traemos muy buenas noticias para millones de personas en los Estados Unidos, ya que en este mes de noviembre y próximo a diciembre tenemos nuevos pagos que son ya confirmados en algunos estados. Tenemos cheques de estímulos estatales, tenemos nuevos programas de ingresos garantizados. Recordemos que son los programas que dan dinero mensual a los residentes. Y también tenemos un pago por tener hijos. Y no se trata del crédito tributario o fiscal por hijos, sino que se trata de una ayuda económica que está dirigida a los padres o madres que necesitan de esta ayuda. Así que lo invitamos a que se quede hasta el final del video porque se llevarán mucha información que sin duda alguna les va a ser de mucha utilidad. La primera ayuda de la cual estaremos hablando el día de hoy es en el estado de California, ya que aquí se presentaron dos programas de ingreso garantizado, los cuales van a dar entre $1,000 y hasta $1,200 mensuales. Los programas de ingreso garantizado en los Estados Unidos suelen ser propuestas por parte de organizaciones sin fines de lucro, los cuales reciben el apoyo de los gobiernos locales para brindar asistencia financiera a las familias más necesitadas. Pues bueno, California vuelve a dar un paso adelante en cuanto a estos programas, luego de que el gobierno del estado presentó dos nuevas propuestas, las cuales van a estar brindando, como les mencionamos, desde $1,000 hasta $1,200 al mes. El gobierno de California, a través de este departamento, ya anunció oficialmente el lanzamiento de estos dos programas pilotos de ingresos garantizados. El primero está dirigido para el condado de Ventura y el segundo para San Francisco. La Agencia de Servicios Humanos del condado de Ventura recibió el presupuesto de $1 millón para proporcionar a los beneficiarios $1,000 por mes durante 18 meses. En tanto, el condado de San Francisco recibió $3 millones, lo cual va a permitir el envío de $1,200 por mes, al igual que durante 18 meses. Funcionarios del estado afirman que tienen como objetivo que estos pagos en efectivo, regulares, individuales e incondicionales, sean destinados para interrumpir la pobreza, promover la equidad y apoyar las necesidades básicas que tienen los destinatarios. Debido a que estas personas pasan por diversas adversidades durante su vida, estos programas de ingreso garantizado buscan ayudar a mantener un nivel económico que esté por encima del nivel de pobreza federal. Pues muy bien, el segundo cheque de estímulo que les mencionamos se trata de un pago de $750. Y es que este cheque de estímulo de hasta $750 ya es una realidad en el estado de Oregón. De acuerdo con las predicciones de diversos especialistas estatales, este dinero prácticamente estará devolviendo una cantidad récord de dinero a los contribuyentes este próximo año 2024. Las proyecciones indican que se proyecta que ese estímulo de impuestos sobre la renta personal sea de $3,900 millones. Este cheque de estímulo va a estar destinado únicamente para los contribuyentes. Es decir, si no presentas una declaración de impuestos, entonces tú no podrás acceder a él. Son diferentes las cantidades que se van a enviar, y obviamente todo va a depender de tus ingresos, del estado civil que uses en efectos de tu declaración de impuestos. Hay que tener en cuenta que Oregon paga el beneficio de la misma manera que nosotros recibimos los ingresos, según la obligación tributaria de cada uno. Cuanto más ganes, pues mayor será tu premio. De acuerdo a la explicación de un analista, cada contribuyente va a recibir el mismo porcentaje de crédito en sus impuestos. Pero ojo con esto, no significa que cada persona va a recibir la misma cantidad en dólares. Según la Oficina de Análisis Económico del Estado de Oregon, los contribuyentes pueden recibir máximo un pago de $785 en sus declaraciones de impuestos de este año 2023. Los de mayor rango van a recibir incentivos de 4 y 5 cifras. El contribuyente promedio en el estado de Oregon tiene ingresos que se encuentran en el 1% superior. En el caso de ellos, van a recibir un beneficio adicional estimado de $42,000
Mientras tanto, el 20% del inferior de los ingresos, que son aquellos que ganan más o menos unos $14,000 menos al año, pueden esperar recibir alrededor de simplemente $60. Este cheque de estímulo es posible gracias a un superávit que se ha convertido en el más grande de la historia del estado de Oregon. Se les va a devolver a los contribuyentes mediante un crédito en sus declaraciones estatales de impuestos sobre la renta personal del año 2023, lo cual obviamente se presenta el próximo año 2024. Este crédito se basa en la obligación tributaria para el año fiscal 2022 y se ha explicado dentro de un comunicado de prensa enviado por Oregon.gov. Todos aquellos que no hayan enviado sus declaraciones de impuestos del año 2022 tienen que enviarla ya mismo si es que quieren participar de este cheque de estímulo que se tiene aprobado para el próximo año 2024. Y perfecto para todos aquellos padres de familia que se han quedado hasta el final del video. Como les mencionamos, ¿tienes un hijo? Pues bueno, este cheque de estímulo es para ti. Si eres residente en el estado de Arizona y además obviamente tienes hijos, entonces un cheque de estímulo va a ir directamente a tus bolsillos. Se trata de alivio económico que fue aprobado por $750, el cual está siendo suministrado a las personas elegibles en este mismo mes de noviembre. Este dinero es para las personas que hayan enviado una declaración de impuestos del año 2021 y que hayan reclamado a al menos un menor en sus formularios. La calificación se obtiene por haber pagado al menos $1 de impuesto individual en las declaraciones del año 2021, 2020 o incluso también se podría tomar en cuenta la del año 2019. La cantidad que se reciba estará determinada por el número de dependientes que existan en una familia, pero va a variar desde los $250 por cada menor de los 17 años. Esto va a irse hasta $100 para dependientes que tengan más de 18 años. El límite de dependientes que pueden reclamar para poder obtener este cheque de estímulo es de hasta 3 hijos por cada contribuyente o cada declaración de impuestos. El valor máximo de un reembolso que puede obtener una familia en el estado de Arizona va a ser de $750. Estos reembolsos de impuestos fueron aprobados gracias al proyecto de ley del Senado número 1734. Este fue firmado por parte de la gobernadora Katie Hobbs en mayo de este año 2023. La legislación también fue apoyada dentro de la Camarilla de Libertad de Arizona durante el proceso de crear este nuevo presupuesto. Esperamos que este dinero extra pueda facilitar la vida a las familias en el estado de Arizona, mientras se está aproximando una temporada muy cara. Estamos hablando de la temporada navideña. Fueron palabras por parte del senador Jake Huffman. Se cuenta con un presupuesto exacto de unos $260 millones, lo cual va a servir para enviar estos cheques de estímulo a miles de familias en Arizona. El Departamento de Ingresos de Arizona comenzará a enviar los reembolsos de impuestos a partir de este mismo mes de noviembre. Si tienes dudas o quieres encontrar un poco de información extra sobre este tema, puedes meterte a un link que te vamos a dejar tanto en la descripción como en la caja de comentarios, donde también podrás acceder a rellenar una solicitud en el caso de que tú quieras acceder a este cheque de estímulo. Pues muy bien, estos fueron los 3 cheques de estímulos que traímos el día de hoy para que puedan servirte como un apoyo o quién sabe, tal vez puedan servirte para poder pasar este fin de año con mejores regalos, con un poco más de dinero en el bolsillo. Recuerda que si tienes alguna duda o es que quieres que te ayudemos a resolver tu caso de solicitud, puedes dejarnos tus opiniones en la caja de comentarios. Vamos a responderte lo más rápido posible en el caso de que quieras tener nuestra ayuda. Nos vemos en el próximo video.